Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho Enroque Jurídico. Hoy, al igual que en anteriores programas, nos encontramos en compañía de nuestros amigos y colegas Eduardo Gómez y Santiago Bedoya y su servidor Carlos Felipe Restrepo. Antes de comenzar este programa, hay que dar claridad que en programas anteriores hemos venido tratando una serie de mecanismos constitucionales, de qué son, en qué consisten y cuándo puedo yo hacer uso de ellos. Sin embargo, el programa de hoy tendrá una dirección distinta en virtud de que hay algunos mecanismos que sí nos faltan, pero que como tienen una relación directa con otras ramas del derecho, pues lo mejor para un mejor entendimiento es abordarlas en conjunto con esa especialidad, esa rama del derecho como tal. Entonces, el día de hoy, y en vista de que nos han inscrito en los correos y en redes sociales sobre la inquietud de qué es el derecho laboral, qué son los contratos, cuáles son las partes, elementos, esencia, formas de terminación, exclusividad, en fin, todo lo que compone la legislación laboral, hoy daremos trámite en un compendio que puede durar aproximadamente 4 programas, en donde desarrollaremos uno a uno esos puntos laborales o esos puntos de que trata el Código Sustantivo del Trabajo, para que nuestros televidentes no tengan pues como la menor duda respecto al tema y tengan la información y la formación pertinente sobre este tipo de temas. Entonces, señores, yo considero que primero, para darle cabida a la parte legal, normativa, pues hagamos un reconteo somero de lo que ha sido constitucionalmente el derecho laboral y sus tratados internacionales. Claro, Carlos, es que recordemos que el derecho laboral es un derecho relativamente nuevo, es decir, a diferencia de otros derechos como el civil, como el comercial, que se han venido, el de familia, por ejemplo, el derecho laboral es uno que ha tenido una evolución normativa muy reciente. Hay un trato a este derecho internacional, porque es un derecho de rango importantísimo para las naciones, en especial pues en este caso para nosotros en el Estado colombiano. Organizaciones internacionales como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ha regulado esta materia en diversos convenios que ha firmado con el Estado de Colombia. Pero además de eso, la Constitución Política en el artículo 25 trae al trabajo como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Claro, igual es importante aclarar algo, y es que ese trabajo tiene que tener unas condiciones de dignidad y de todo lo que habíamos visto en programas anteriores, que por ejemplo era digno de tutelarse, etcétera. O sea que estamos hablando de que si bien esto antes se trabajaba como arrendamiento de cuerpos en el antiguo Código Civil, y de hecho en materias anteriores el trabajo podría incluso verse como algo que no tenía derecho, sino que antes una persona era utilizada, ahora se entiende que la nueva legislación posterior a las grandes revoluciones que lograron hacerse con ese tipo de éxitos y derechos, hoy en día se protegen, y es precisamente de la materia que vamos a hablar. Entonces, vamos a mirar cómo en Colombia lo define nuestro Código Laboral. Así es. Nuestro Código Sustantivo de Trabajo lo que hace en el artículo 22 es definir qué es un contrato de trabajo, y lo reza de la siguiente manera. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda, y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denominará trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, sea cual sea su forma, se denominará salario. Entonces, ya acá tenemos una definición muy clara de lo que es un contrato de trabajo. Sí, y partiendo del hecho de que el código hace una labor importante dentro de su definición, y es estipular de manera clara y concisa
cuáles son los elementos estructurales y fundamentales para poder que exista una relación laboral. Partiendo de ese derrotero, empecemos a definir entonces esos tres elementos, que son subordinación o dependencia, que son remuneración y por último, que la actividad sea de carácter personal. Entonces, abarquemos eso desde el artículo siguiente, que es el artículo 23 del Código Sustantivo, en donde también dice cómo se deben de entender estos conceptos. Claro, es importantísimo tener en cuenta que la legislación también regula estos elementos en su artículo 23 y lo hace de la siguiente manera. Artículo 23. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. Primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o calidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obligan al país. Y un salario como remuneración del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no dejará de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Entonces encontramos ahí un primer elemento muy importante y es el de entender que esa subordinación, que es el primer elemento que nos trae el código, nos trae la norma como elemento esencial del contrato de trabajo, de la existencia de una relación laboral, es que una persona natural se subordine a otra natural o jurídica. Entonces se pone la primera limitación. Recordemos que en nuestro país hay dos tipos de personas, llamémoslo así, ¿cierto? Que son las personas naturales, es decir, cualquier persona del Estado colombiano, humana. Exacto, de la especie humana, llamémoslo así, y las personas jurídicas, que nacen con la constitución de unos reglamentos que trae la norma, que en el argot popular podemos conocer como empresas, corporaciones, etcétera, ¿cierto? Eso nos da a entender que nunca una persona jurídica va a estar subordinada a otra. Es decir, la relación laboral jamás puede surgir si una persona jurídica es la subordinada a otra persona. Claro, igual eso se puede entender también desde otro de los elementos esenciales, que es la prestación personal del servicio, o sea, que no es delegable. Y por tanto, una persona jurídica compuesto de varios sujetos no puede prestar un servicio de una forma íntima, como si lo es una relación laboral, donde yo empeño mi fuerza de trabajo, mi servicio, a cambio de la remuneración denominada salario. Bueno, pero entonces, para ir dándole forma a esos conceptos, pues ya dijimos de que es subordinada o dependiente de forma directa al que se va a llamar, como lo veremos más adelante, el empleador, pero entonces hay que mirar en qué consiste esa dependencia o subordinación, que considero yo que no es más de que la persona que está en esa relación laboral en calidad de trabajador debe cumplir cada una de las directrices dadas por esa parte llamada empleador en las formas y en los tiempos en que esta persona lo determine, puesto que si no lo hace de esa forma, pues podemos entrar a observar o de que estamos en virtud de otro contrato distinto que miraremos más adelante, o no existe contrato laboral. No sé ustedes, señores, qué opinen respecto a ese caso. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Carlos. Realmente el elemento esencial de este elemento es que el empleador está facultado para dar órdenes. Es decir, aquí el empleador puede sancionar, puede tomar las directrices del caso, puede incluso, dependiendo de la modalidad de contrato, generar horarios, un reglamento, una vestimenta que debe de llevarse. Entonces, esa subordinación y dependencia de entenderse es como que el patrono, como también lo trata el Código Laboral, tiene la facultad de dar órdenes.
y el empleado de él. Siempre respetando obviamente la dignidad. Claro. Totalmente. Sí, ¿De acuerdo? y los demás postulados de la Constitución Política y de los tratados internacionales que, como mencionamos, se han firmado con el país. Hay que hacer una anotación importante y es recordar que el Código Laboral y la legislación nacional faculta a todas las personas para que elijamos el trabajo que queramos. ¿Sí? No se nos puede limitar en ningún sentido, siempre y cuando el trabajo sea lícito y otras características pues, que más adelante también estaremos mirando. Bueno, entonces yo creo que el primer elemento queda claro. Ahora bien, tampoco es porque vamos a entrar a dar tampoco mucho relevancia a ese elemento, porque como ya lo dijo Santiago, el tema de la prestación personal de la labor quiere decir ni más ni menos de que efectivamente no es delegable, como lo decías ahora. Entonces, frente a ese elemento, creo que no cabe pues duda alguna de que cómo es y cómo se estructura. Yo creo que hay que entrar a mirar qué es la remuneración y qué la compone, cómo se causa, indistintamente, como lo dice también bien la norma, indistintamente del nombre que le vamos a dar al contrato, si cumple con esos tres elementos en la forma como estamos exponiendo, pues hay una relación laboral. Entonces hablemos de qué es la remuneración. Bueno, remuneración en su palabra se debe entender como lo que me gano yo por el servicio que estoy prestando, por la actividad que estoy ejerciendo. Pero esa remuneración tiene una condición especial, denominada salario, donde en Colombia van incluidos un paquete de derechos como son la seguridad social integral. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo, o sea, yo cuando gano un dinero, de ese dinero también tiene que ir incluido que tengo que estar afiliado a una EPS, que mi empleador está cotizando a un fondo de pensiones, que mis cesantías también se están garantizando y adicionalmente a eso de que tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a una prima de servicios después de cierto tiempo. Entonces, son elementos que configuran el salario, esa remuneración, es decir, lo que se me paga a mí de forma efectiva y adicionalmente esos derechos a los que estoy accediendo. Pero hay que entender algo, y es que el salario, sea cual sea su forma, debe entenderse como esa contraprestación, sea en especie o no. Porque es un punto importante resaltarlo, en especie, es decir, que se pueda pagar no solo con dinero, sino con cosas. Y que además debe ser proporcional, dice la norma, a la prestación, a la labor que estoy realizando. Obviamente, en nuestro país se configura un límite, que es el salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? Claro. Que ese no, se debe respetar, mi labor, el pago de mi labor debe ser proporcional a la labor que estoy realizando, pero respetando ese tope. Es decir, jamás se puede pagarle a una persona por debajo del salario mínimo legal mensual vigente estipulado para el año corriente siguiente al que se está efectuando la labor o el servicio que se está solicitando por parte del trabajador. Haciendo la claridad, Carlos, de que esto opera siempre y cuando estemos frente a una jornada ordinaria de trabajo. Sí. También existen personas, en casos particulares, que no trabajan los días, o sea, no trabajan toda la semana, no trabajan las 8 horas del día. Entonces, cuando vamos a ver, son personas que se les pagará el salario mínimo, pero en proporción al tiempo que se trabaja. Así es. Y para dejar ya de pronto claridad frente al tema del salario en especie, que de pronto para muchos es confuso entender cómo así, me pueden pagar con cosas, me pueden pagar con comida, me pueden pagar con leche, por ejemplo. Sí, es probable, es posible, siempre y cuando no se afecte el salario mínimo, es decir, cuando alguien gana un salario mínimo, se le podrá pagar en especie hasta el 30%. Y si es superior al salario mínimo, en todo caso no puede ser un pago superior a la mitad. Es decir, por lo menos la mitad del salario, siempre que sea superior al mínimo, tendrá que ser en dinero, para que quedemos claridad cómo se debe generar un pago a una persona que trabaja. Listo, entonces yo creo que ya teniendo en cuenta estos elementos a grandes rasgos, porque al igual son elementos que se seguirán tratando en la continuidad de estos programas, yo pienso que es menester indicar las formas de cómo se puede celebrar estos contratos, para lo cual empezaremos diciendo de que hay dos formas fundamentales, básicas, primarias, en las que yo puedo celebrar un contrato laboral, y esto es de que el contrato o es escrito o es verbal. Y bueno, y entonces cuando hablamos de cuándo se puede uno o cuándo se puede el otro y cuáles son las características y elementos que revisten a cada una de estas modalidades contractuales. Bueno, las personas muchas veces cuando terminan una relación laboral con su patrono
consideran que por no existir un pacto escrito entre ellas, no van a poder hacer efectivos derechos que posiblemente se le hayan vulnerado, como el pago de las prestaciones sociales, el aporte a salud y a pensión, ¿cierto? Hay que aclararle a los televidentes que los contratos laborales se pueden dar, y hay que aclarar eso también, mayormente en Colombia se da de esa forma, verbalmente. Los contratos verbales tienen efectos iguales a los, bueno, iguales en términos generales, ¿cierto? O sea, generan la relación laboral y son efectos que obligan al empleado y obligan al empleador, así no esté escrito. Claro que sí. Igual, para dar un ejemplo, de pronto aterrizarlo, es muy común encontrar que a una persona le digan, necesito un trabajo, necesito que me colabore para, por ejemplo, vender en una finca, en caso de una finca destinada a la explotación lechera. Y entonces la persona le dice, dale, ¿cuándo empiezo? ¿Te parece la otra semana? Listo. Y la cuestión es que la persona empieza a ir, empieza a ordeñar, empieza a trabajar porque realmente es la labor. Y así va ejecutando 1, 2, 3 meses. Entonces muchos se preguntarán, venga, ¿él ya firmó contrato? No firmó contrato, porque es que para muchos es importante que esté plasmado. Y ya veremos más adelante porque en algunas ocasiones es muy importante que algunas características queden debidamente escritas, pero como tal el hecho de que este trabajador, este ordeñador no haya firmado el contrato no quiere decir que no haya un contrato. El solo hecho de que lo invitaron a trabajar, de que le están pagando, genera un contrato laboral, y en este caso será de característica verbal. Así es. La ley presume siempre que en una relación laboral existe un contrato de trabajo. Se presume, para que el televidente tenga tranquilidad al momento de hacer la reclamación de esos derechos que posiblemente se le hayan vulnerado, o hacer la reclamación de las sanciones a las que haya habido lugar por una terminación injustificada, que ya lo veremos en programas venideros también. Entonces, hay que hacer énfasis en eso. Se presume que en una relación de trabajo, es decir, como lo propone Santiago, si en una finca lechera, por ejemplo, hay una persona que está trabajándole a otra, está ordeñándole sus vacas, ahí existe una relación laboral. ¿Por qué? Porque se reúnen las 3 características que hemos presentado al principio de este programa. Así es. Claro que sí. O sea, es que basta para que exista ese contrato verbal, que se pacte solamente tipo de labor, lugar de ejecución de esa labor y precio. Existiendo esos 3 elementos, ya podemos empezar a configurar el contrato laboral de tipo verbal, y como veremos más adelante, un contrato revestido de otra característica, que va a ser un contrato a término indefinido. Ahora bien, para dar también claridad, recordemos de que ya dijimos que era verbal, hay que decir cuándo es escrito y cuál es la forma para pactar esas cláusulas dentro del papel. Así es. Realmente hay que entender que el contrato de trabajo simplemente basta con que cumpla los elementos de los que acabas de hablar. Pero cuando hablamos del contrato escrito, hablamos de que esos elementos tienen que plasmarse debidamente. Y en ese orden de ideas, en un contrato de trabajo tendremos que tienen que estar las partes, es decir, quién es el empleador, o sea, quién va a pagar el dinero, quién es el trabajador, es decir, quién va a ejecutar la labor, cuánto va a ser la remuneración, qué actividades se van a desarrollar, dónde se van a desarrollar esas actividades, y otras cláusulas que igual nos parecen de mucha importancia, como son, por ejemplo, cómo se puede llegar a terminar el contrato, y dependiendo del tipo de contrato, si va a ser a un término definido o va a ser a término indefinido. Así es, que en el contrato escrito puede pactarse incluso una cláusula que se llama cláusula de exclusividad, ¿cierto? Esa cláusula significa que el patrono obliga al empleado a que trabaje exclusivamente con él. No puede contratar con otras personas, o pena de las sanciones que la ley propone, y que ya también trataremos más adelante. Claro, entonces, en síntesis para este tema, para empezar a abordar un tema importante que toca Edward, ya podemos decir de que tenemos claro cuál es la definición de contrato, cuáles son los elementos que compone ese contrato y sus 2 modalidades, que es verbal y que es escrito. Ahora bien, la norma empieza en su desarrollo a traernos a colación unos conceptos
que comúnmente no son conocidos, pero que son relevantes para el momento de conocer cuáles son las condiciones por las cuales se va a regir esa relación laboral. Dentro de ellas vamos a encontrar dos conceptos importantes y fundamentales para saber cuáles son los límites de esa relación, y es lo que se llama concurrencia y coexistencia de contratos. Entonces empecemos a desarrollar cuando existe una concurrencia de contratos que no tienen que ser en su totalidad todos de índole laboral. Así es, Carlos. Lo que pasa es que de pronto muchas veces cuando tenemos una relación laboral, la conocemos, confundimos el hecho de que el empleador sea la persona que solamente puede ser empleador y el trabajador solo puede ser el trabajador, y por ende muchos creen que no pueden existir otros contratos en medio. Es decir, la ley faculta a través de precisamente este tipo que se llama concurrencia de contratos, faculta que un trabajador y un empleador puedan tener contratos entre sí de otras naturalezas. Pero ¿por qué lo trae a colación? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque independiente de si existe un contrato de otra naturaleza, ya sea de carácter civil, de carácter comercial o incluso de carácter, qué sé yo, personal, eso no importa, porque el contrato de trabajo siempre va a primar. Y por eso es importante hablar de esto, para que las personas entiendan que efectivamente pueden hacer negocios con sus trabajadores o con sus empleadores, pero que eso nada tiene que ver con el contrato de trabajo, y por tanto el contrato de trabajo siempre se tendrá que proteger. Es decir, que un contrato no excluye al otro. Si un empleado ejerce una labor en favor de su empleador, incluso podría, por ejemplo, arrendar. Sí, vamos a pensar en el caso de la misma finca lechera, donde se contrata a un trabajador para que ordeñe las vacas, pero además se hace un contrato de arrendamiento para que ese trabajador viva dentro de la finca en alguna casa que el patrono tenga dispuesta para ello. Y puede incluso hacer el contrato de arrendamiento y el contrato laboral. Claro que sí. En ese ejemplo que se coloca, en este caso, la concurrencia de contratos se da porque hay diversos contratos que entre sí no tienen una relación, en principio. Pero la claridad y lo importante de este concepto es de que pese a que hay dos tipos de relaciones, una de origen laboral y otra de origen civil, el empleador de esa relación laboral en ningún momento podrá entremezclar las obligaciones de uno y otro contrato. Es decir, pongámonos en el mismo caso donde ese trabajador incumple con el canon de arrendamiento. El empleador no podrá de manera directa ni arbitraria decir que porque se le debe un canon de arrendamiento va a retener, sea los salarios, sean las prestaciones sociales, sea la liquidación de ese contrato. ¿Por qué? Porque estará incurriendo en una falta, como lo veremos más adelante, y obviamente eso llevará a las sanciones de ley. Entonces es importante en ese caso. Ahora bien, y para ahondar más, para que haya de pronto más claridad frente al concepto, pongámonos nuevamente en ese ejemplo, pero ya no hay un contrato de arrendamiento, sino que lo que existe es una sociedad de hecho donde el ordeñador, el trabajador, con su empleador, tienen unas vacas en común. Y entonces esa persona, fuera de que tiene la sociedad de esas vacas, ordeña todo el ganado. Y pongámonos también en el ejemplo, ¿qué pasa si una vaca de esa se muere? Si él debe participar sí o no de la pérdida como trabajador, y si puede sí o no ese trabajador exonerarse del pago de esa labor que está prestando continua, subordinada, bajo dependencia, con una remuneración en un lugar determinado, se podrá exonerar de esos pagos por el simple hecho de decir, es que no solamente mi trabajador, sino mi socio. Claro, ahí estás hablando de uno de los elementos importantísimos a tener en cuenta y que se va a abordar de la misma manera el ejemplo que pone Eduardo. ¿Qué prima? El contrato laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso tal de que haya una pérdida de pronto dentro de la sociedad y que ojalá esté regulada bajo unos estatutos, pues se tomará como una pérdida entre los socios.
Pero en todo caso no se pueden cruzar cuentas, no se puede descontar, no se puede compensar con el salario, con la prima, con ningún tipo de derecho laboral que tenga uno de los socios, que en este caso es en calidad de trabajador, para poder suplir esa necesidad. O sea, siendo dramáticos, lo que va a pasar es lo siguiente: el trabajador no tiene con qué pagar ese dinero que se está perdiendo y el empleador tiene que pagarle el salario. Entonces, en ese orden de ideas, le tendrá que pagar lo que se ganó por trabajar y el otro mirará en qué momento y bajo qué condiciones le pagará como socio. Ahora, en caso tal de que no quiera pagar, puede decir no quiero pagar y tendrá que su otro socio, que en este caso también confluye como empleador, acudir a instancias civiles para hacer los cobros correspondientes. Claro que sí, Santiago. O sea, es decir, la concurrencia, en este caso, nos va a decir de que independientemente de que ese contrato laboral que existe lo revistan o lo rodeen otro tipo de contratos de otra índole, de otra naturaleza, siempre primará las obligaciones que revisten ese contrato laboral. Por lo tanto, independientemente de que esa persona que se rige bajo esa relación laboral contraiga otro tipo de obligaciones civiles o mercantiles, no podrá jamás una de las partes comprometer los pagos laborales dentro de otro tipo de relación contractual. Y por eso es importante, de entrada, tener en cuenta de que yo puedo ser socio, que yo puedo contraer otro tipo de obligaciones con mi empleador sin necesidad de desmejorar las condiciones contractuales de mi relación laboral. Y eso nos lleva a otro punto importantísimo que se está tratando ya en esta etapa del programa, y es de que los empleados pueden participar de las utilidades de la empresa. Si el empleador quiere darle ganancias de las que ha obtenido fruto del trabajo al empleado, lo puede hacer, ¿cierto? Pero nunca podrá descontarle de las pérdidas que tenga la empresa. Independiente, ya no estamos hablando de la concurrencia entonces de contratos. Si simplemente existe el contrato laboral y la empresa tiene una pérdida, vamos a suponer que la vaca que se murió era exclusivamente del empleador, el empleador no puede descontar las pérdidas que ha obtenido por la muerte de esa vaca al empleado que en ese momento esté ejerciendo las labores a favor de él. Claro, de hecho me gustaría aterrizar este concepto a un ejemplo un poquito más concreto. Pasa en muchos tipos de supermercados, tiendas de abarrotes, etcétera, que cuando hay un descuadre en caja, que puede pasar por nivel de facturación, etcétera, se le descuenta del dinero al empleado. Eso, señores empleadores, no se puede hacer y está concebido como una de las faltas que puede cometer usted en calidad de empleador. Y es gravísimo, porque es que prácticamente es casi que acusar a mi empleado sin un debido proceso de que ese descuadre es su culpa y adicionalmente descontarle sus derechos laborales solamente porque yo tuve una pérdida. Eso no se puede hacer. Claro que sí, Santiago. Es que en ese caso que pones en particular, hay que tener en cuenta varias cosas. Y se trae a colaciones por las siguientes razones, porque acá es una labor muy común y es una de las fuentes de empleo principales dentro del municipio, y es poder trabajar dentro de los supermercados o almacenes. ¿Qué es lo que pasa? Una de las funciones que se pueden ejercer dentro de estas instalaciones es la de cajero, y entonces el cajero tiene unas funciones y se le delega una confianza, porque ese cajero va a estar manipulando unos dineros, porque él es el que permite el ingreso y el egreso dentro del establecimiento comercial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier tipo de función laboral, es decir, cualquier prestación que se vaya a hacer, pues contiene en sí misma un riesgo que no asume la parte débil dentro del contrato, que en este caso es el trabajador. Ese riesgo lo debe asumir ¿quién? El empleador. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que puede ocurrir de común ocurrencia dentro de un cajero? Puede ser el descuadre de caja. Y el descuadre de caja, obviamente,
nuevamente partiendo del hecho del descuadre de cajas, porque de pronto dentro de su diligencia que tenía que colocar, devolvió mal o le ingresó más de lo que está facturado, no podrá en ese caso en particular el empleador hacer un descuento, como lo dijo Santiago, de los dineros que tienen un vínculo directo con el salario, puesto que eso será una retención arbitraria de esos salarios. Ahora bien, cosa distinta es si el empleador demuestra de que esa pérdida proviene de una apropiación indelicada de ese trabajador, que en última se constituirá no como una pérdida, sino como un punible, que es decir, un delito de hurto, y tendrá que iniciar pues los actos conducentes a esclarecer la verdad de si hoy sí o no ese trabajador se apropió de los dineros. Mientras eso no ocurra, es decir, mientras no haya un protocolo, unos descargos, como decía Santiago, no haya una denuncia formal, lo que haga el empleador en retención de esos dineros será una falta que se podrá demandar y, sin temor a equivocarnos, podríamos decir, va a perder y será sancionado por la ley el empleador por esa falta que está cometiendo y ese tipo de conducta arbitraria en contra de su trabajador. Carlos, yo creo que ya para finalizar la temática que hemos venido exponiendo, terminemos explicando entonces qué es la coexistencia de los contratos. Claro. Que en últimas es algo tan sencillo como saber que una persona puede trabajar a varias personas, es decir, puede tener varios empleadores, siempre y cuando no exista algo que Eduardo explicó anteriormente, y es la cláusula de exclusividad. Es decir, que en los contratos de trabajo que existen, y siempre y cuando se cumplan con las jornadas y no se entremezclen dichas jornadas, o el trabajar para una persona no impida que pueda trabajar para la otra en cuestión de calidad y en tiempo, entonces tranquilamente habrá una coexistencia y la persona puede tener tranquilamente 2 o más empleadores. Entonces es importante dejar claridad en este tema, porque de esa manera entendemos a grandes rasgos qué es el derecho laboral en principio y cómo se va a trabajar en la modalidad de ese contrato. Claro que sí, Santiago. Entonces, ya abarcando estos temática como tal, para que nuestros televidentes tuvieran en principio esa claridad, nos veremos en nuestro próximo programa de Enroque Jurídico, en donde seguiremos tratando este tipo de temas laborales, donde entraremos a desarrollar ya los tipos y modalidades de contratos, prórrogas, obligaciones, justas causas para la terminación del contrato y demás acápites y conceptos de interés para ustedes televidentes, donde podrán tener ya herramientas suficientes y contundentes para poder desarrollar de una mejor forma una relación laboral. Los invito a que sigan visitando nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, en Instagram, en Facebook y nuestro canal de YouTube. También, en caso de que tengan dudas al respecto, como es este tema laboral, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, donde sea en el programa o sea de manera personal, resolveremos sus inquietudes. Muchas gracias.